Bendiciones, mis hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Es una bendición poder estar en este día compartiendo este mensaje. Este mensaje se llama El siglo malo. Pero antes de iniciar vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea abriendo nuestro entendimiento para comprender más lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Padre precioso que estás en los cielos, gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día que tú nos das. Papito lindo, yo te ruego en el nombre de Jesús que traiga entendimiento, que tú traigas, Señor, en nuestro corazón esa motivación de deleitarnos en tu palabra y que esta palabra nos libre de todo mal, que esta palabra traiga, Señor, esa atención adecuada en los días que están sucediendo en este tiempo, en los males que vendrán, que nosotros no caigamos en tentación, que seamos librados de todo mal, Padre. Queremos agradarte, queremos estar contigo, queremos ser librados del mal que se avecina, pero con tu ayuda, Señor, con tu protección lo podremos lograr. Te damos gracias, Padre maravilloso, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces vamos a iniciar con el tema el siglo malo. Una de las cosas que podemos entender con relación al siglo malo es que en Mateo 6:13 el Señor Jesús fue visitado o atendido por sus discípulos cuando ellos le pidieron a Él que les enseñara a orar. Ellos comprendían que el estilo de vida que Jesús llevaba era un estilo de oración, un estilo de relación con nuestro Padre Celestial, y ellos querían saber orar, cómo hacerlo. Y dentro de ese modelo de oración que Jesús les enseñó a sus discípulos, hay una frase en Mateo 6:13 que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces esta frase, líbranos del mal, es una frase que tiene que ser no una frase de cajón diario, sino que es una frase que la tenemos que decir con nuestro corazón, con toda nuestra alma. Señor, queremos ser librados del mal, queremos ser librados de todas aquellas contaminaciones que trae consigo este siglo. Entonces, la oración, tenemos que reconocer que la oración es una fuente de revelación, es una fuente de bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros, que es una guía, y que dentro de la oración, la parte escatológica, escapar de las cosas que vendrán. Esa palabra, líbranos del mal, tiene que ver con escapar de las cosas que vendrán. Entonces, si nosotros comprendemos el valor que tiene la oración a diario, que es una relación con nuestro Padre Celestial, la oración nos va a ayudar a nosotros a tener esa relación con el Señor y sobre todo a pedirle que nos libre de aquellas cosas que vendrán. En la oración de no caer en tentación o prueba, la palabra tentación o prueba viene del griego 3986, que es peirasmos, ser librados del mal, del G4190, del griego 4190. Entonces es líbranos del mal, peirasmos. La Biblia dice en Gálatas 1:4, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces hay muchos aspectos en los que la palabra líbranos del mal, tenemos que orar para que Dios nos libre de caer en esos aspectos. Y uno de ellos entonces es el siglo malo, que lo encontramos en ese texto: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre.
Entonces, la palabra siglo se refiere a tiempo, ¿verdad? Tiempo. En la actualidad nosotros estamos viviendo situaciones bastante difíciles. Este siglo se refiere a tiempo. Dice la Biblia que aumentará la maldad y dice que durante este tiempo llegarán momentos en que la maldad tendrá un nivel demasiado alto que nunca antes se había visto. La maldad se multiplicará y por eso nosotros vemos actualmente en este siglo escasez de alimentos, es decir, hambre, sequías, incendios, terremotos, guerras por diferentes lugares, pestes, angustia. Todo este tipo de cosas. Y si le añadimos este siglo, también nos dice la Biblia que este siglo está lleno de humanismo, de intelectualismo. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enriquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces nosotros nos damos cuenta que las actitudes de este siglo es una sabiduría terrenal, que hay intelectualismo, que hay disputas, contiendas y que casi en su mayoría, en lo general, vemos que hay conocimiento humanista. Entonces estamos viendo cómo mirar, vencer tipo de situaciones que se están viviendo en esta época. La Biblia nos habla en Eclesiastés 1:17 que dice la Biblia en Eclesiastés 1:17 que Salomón dice de esta manera: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos, y que aún esto era aflicción de espíritu. Y vemos también en Santiago capítulo 3, versículo 14, dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto está en Santiago 3, 14 al 18. Y dice la Biblia el 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces nos da un paralelo entre lo que es la sabiduría. Las características de la sabiduría terrenal dice que hay contención, hay celos amargos, hay mentira, y que esta sabiduría no procede de lo alto, sino que es animal y es diabólica. Pero también nos dice las características en el versículo 17 de las características de la sabiduría de lo alto, que es primeramente pura, pacífica, benigna, llena de conocimiento, de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía, llena de fe, de certidumbre. Bien, entonces también nos habla la palabra del Señor en Proverbios 1:2 con relación a la sabiduría de lo alto, que cuando tenemos esa sabiduría podemos entender doctrina, podemos entender las enseñanzas de la palabra del Señor, las sagradas escrituras, que podemos conocer y entender las razones prudentes. Y dice Eclesiastés 2:26: porque al hombre que Dios le agrada, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría,
ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces vemos la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Uno de los peligros o de los engaños que el enemigo quiere hacerle ver a usted y a mí como cristianos es que nosotros nos enfoquemos en esta tierra, en la sabiduría de esta tierra, que esta sabiduría, como les decía antes, es intelectual, es pasajera, es una sabiduría que lo que hace es confundir a la gente y mantenerla dedicada a estas cosas pasajeras. Entonces, Dios nos provee a nosotros la sabiduría de lo alto a través de la palabra del Señor. Y esta sabiduría lo que va a hacer es que nosotros tengamos una fe proyectada en Dios, en las cosas eternas. Entonces, para ello, ¿qué debemos hacer? La Biblia nos dice en Romanos 12, del 1 al 2, que nosotros nos debemos desprender de lo terrenal, que no debemos conformarnos a este siglo que trae consigo un sinnúmero de situaciones que lo que hacen es confundir al ser humano. Mire lo que dice Romanos 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No nos adaptemos a este siglo. No nos pongamos a pensar solo en las cosas de este siglo, en otras palabras, sino transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que adaptarnos a vivir de esta manera, de la forma de este siglo. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros nos adaptamos a vivir de acuerdo a este siglo, no vamos a estar renovando nuestro entendimiento y no vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, definitivamente nos tenemos que desconectar de lo terrenal y hacer que nuestra proyección, nuestra mirada esté fija en nuestra patria celestial. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Mire, la palabra sabiduría viene del griego 4680, que significa Sofía. Pero esta sabiduría, la palabra sabiduría, o puede ser más elevada, dice ahí, más elevada o más baja. Entonces, hablábamos de la sabiduría terrenal, que debe ser la más baja, ¿verdad? Que la que nos lleva a perder el concepto de salvación, y no solo el concepto, a perder la salvación, a estar separados totalmente de Dios. Pero la sabiduría de lo alto, la más elevada, es la sabiduría que proviene de Dios, que es primeramente pura, pacífica, amable, llena de buenos frutos. Entonces, tenemos que entender esto muy bien para que podamos en nuestro diario vivir adaptarnos a la manera de pensar de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es y de qué manera yo puedo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Y el secreto es no conformarme a este siglo, sino que mis pensamientos sean transformados bajo el poder, la unción y la revelación de la palabra del Señor. Ahora, un segundo aspecto de este siglo, un segundo aspecto por el que el enemigo quiere que usted y yo seamos engañados, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo 12:32 dice: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es
esos pecados que generalmente pensamos que fallar continuamente y caer en ese pecado no trae consigo ninguna consecuencia. Mire, cuando una persona persiste y es consciente de que continuamente está mintiendo, de que continuamente está robando, de que continuamente está adulterando, de que hay continuamente un orgullo, un egoísmo y hay pecado y que se mantiene ahí y no renuncia, no hay un arrepentimiento genuino, llega a tender a apostatar, a llegar a un nivel de degrado, de corrupción en su vida espiritual. Y ya entonces hay una inmoralidad, hay una contaminación en el alma y aún en el espíritu. Y entonces, ¿qué sucede? Que esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando uno persiste en pecar, hablándole una, dos o tres veces la palabra del Señor, Dios mismo hablándole, y esta persona persiste en pecar, entonces lo que hace es apostatar. Y por eso hay gente impía. Un impío es el que ha conocido la palabra del Señor, ha recibido las bendiciones de Dios, las bendiciones espirituales y también físicas, pero que no es una persona agradecida y vuelve al mundo a hacer cosas que a Dios no le agrada, y aún así regresa a la iglesia, sirve, se congrega o tiende a tener una supuesta relación con Dios, pero persiste en pecar. Esto es una blasfemia contra el Espíritu Santo, y dice la palabra del Señor que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestra relación espiritual, con nuestra limpieza en nuestro corazón. El salmista David decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Cuando el Señor prueba a los justos, cuando el Señor prueba a sus hijos, ahí nos damos cuenta muchas veces cómo está nuestra relación con el Señor, cómo está nuestra actitud, cuando nos elevamos y nos ensoberbecemos, o cuando muchas veces en lugar de subir nuestro ego, nuestro orgullo o nuestro comportamiento, entonces lo que hacemos es humillarnos. El Señor nos llama a tener una actitud de humildad, de sencillez, para que podamos ser hallados dignos, para que podamos ser hallados aprobados por el Señor. Nuestra condición es de quebrantarnos delante del Señor. La palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado Él no desprecia. Cuando reconocemos nuestros pecados, cuando venimos a Él e identificamos cuál es el pecado y corremos a Dios a ponernos a cuentas, la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta la necesidad de examinar en qué pecado posiblemente estoy persistiendo o estoy tratando de caer constantemente, y correr al Señor con diligencia, no acostumbrarnos a que la maleza, no acostumbrarnos a que el comején, no acostumbrarnos que aquellas cosas contaminen, porque mire que la Biblia nos dice que las pequeñas zorras son las que echan a perder grandes vidas. Entonces nuestra vida espiritual, nuestra relación con el Señor, nuestro caminar con Cristo debe ser examinado para limpiar, para purificar continuamente nuestra vida, nuestro templo, que el templo es la habitación del Espíritu Santo. Otro aspecto con el que el enemigo quiere, un tercer aspecto es que con el que el enemigo quiere hacernos ver en este siglo, es el engaño de las riquezas. Hay muchos persona está distraída porque ya no le queda tiempo para orar, ya no le queda tiempo para leer las sagradas escrituras, no le queda tiempo para compartir el evangelio, y porque ha perdido su primer amor. Entonces, de esa manera, el enemigo
quiere entretener a las personas para que estén concentradas en el engaño de las riquezas. Mateo 3:22 dice, el que fue sembrado entre espinos es esa plantica y se gozan y oyen la palabra del Señor, porque es que la oyen, o sea, en conferencias, en diferentes o lugares, oyen la palabra del Señor, pero de un momento a otro se distraen por el afán. Yo sí considero que hay momentos en que llegan momentos en los que uno, Señor, pero me falta esto, quiero estas cosas, y hasta a veces uno hace su lista de necesidades, pero si uno las presenta al Señor, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. La Biblia dice que los pájaros, ellos no siembran, no hilan, pero que vuestro Padre Celestial las alimenta. Y Él nos enseña a que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Claro, dice la Biblia que el alma del diligente será prosperada. Cuando le prestamos diligencia a trabajar, a confiar en nuestro Padre Celestial, seremos prosperados, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Entonces, el engaño de las riquezas es otro aspecto que el enemigo quiere engañar en este siglo a la iglesia. Él quiere hacerle ver que a través del afán, levantarse bien temprano, salir a trabajar y llegar bien tarde y ganar mucho dinero. Y por eso se puede perder familia, se puede perder hijos, se puede terminar en la miseria, porque aparentemente se tiene riquezas, pero estas se pierden porque muchas veces hay personas que se enferman, se llegan a atender a la locura, llegan a atender al insomnio y pierden todo lo que han ganado en médicos, en tratamientos, porque dedicaron toda su vida engañados por el afán de ganar y ganar y a la postre llegar a tener absolutamente nada. Esa palabra fan viene del griego 3308, significa distracción, ansiedad y preocupación. Mire, hermanos, mire, amigos, estas cosas son las que el enemigo está colocando en este siglo a mucha gente. La tiene distraída, la tiene afanada, corren para aquí y para allá y preocupados antes, su cerebro está ocupado antes de que sucedan las cosas, y esto es un mal que está aquejando a la humanidad entera en este tiempo. Primera de Pedro 5:7 dice, descargad en él todo vuestro agobio, porque él cuida de vosotros. En otro pasaje dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. ¿Qué tenemos que quitar nosotros? Esa carga, ese afán, esa preocupación. Dice que la tenemos que quitar de nuestros hombros, de nuestra espalda, y ponerla en las manos del Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. Ese es el consejo que el Señor nos da en este tiempo para que nosotros podamos descansar en Él. Él dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, como vemos, estos tres aspectos que acabamos de ver, la sabiduría terrenal, el engaño de las riquezas y la blasfemia del Espíritu Santo, son aspectos que el enemigo quiere hacerle engañar al cristiano. Pero ¿saben qué?
la Biblia nos enseña que la oración se hace necesaria para escapar de este siglo malo. Usted y yo podemos orar diariamente y constantemente para ser librados de este mal, para hacer que nuestras vidas no caigan en esa tentación, en ese lazo del engaño de las riquezas, en ese lazo de la sabiduría terrenal, de caer en la contención, en las divisiones, en los pleitos, en las envidias, en el orgullo y en todas esas cosas. Y en medio de este tiempo lo que el Señor quiere es que echemos toda nuestra ansiedad, o que depositemos toda nuestra ansiedad o nuestros afanes, nuestras necesidades, confiarlas al Señor. Dios responderá a nuestras peticiones. Dios va a atender a nuestro ruego. Él está dispuesto a hacer que nosotros tengamos lo necesario. El sacrificio de Cristo nos salva. Él derramó su sangre, Él entregó su propia vida en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Y Él nos va a separar de la mentalidad de este mundo. Él quiere que usted y yo podamos renovar nuestra manera de pensar. Mire lo que dice la Biblia en Filipenses 2:15, para que seáis intachables. El objetivo de tener esa relación con Dios es para que seamos intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Entonces tenemos que hacer la diferencia en este tiempo, de ser hallados hijos de Dios sin tacha, sin ningún tipo de señalamiento que nos impida que la gloria de Dios, que Dios sea glorificado en nuestras vidas, que impida que la presencia de Dios se proyecte en nuestras vidas. Dice la Biblia que en ella brilláis como estrellas en el firmamento. Queremos ser luz, ¿verdad? Queremos ser luminares en medio de esta generación perversa y maligna. Pues entonces, a través de una relación con el Señor, a través de una vida práctica de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos llegar a tener una relación mayor y sobre todo ser librados de este siglo malo. Ser librados de caer en las tentaciones que el enemigo quiere poner a los cristianos. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guarde, que nos libre de caer en tentación. Y tú, mi amigo, si quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, esta es la oportunidad de invitar a Cristo a que viva en su corazón, a que gobierne sus vidas y a escapar de este siglo malo, a escapar de todas estas maldades que están en este tiempo. Vamos a orar, y si usted desea, yo quiero guiarle en una oración a usted, amigo, que quiere recibir a Cristo en esta hora. Padre Santo, que estás en los cielos, hoy reconozco que soy pecador y que necesito conocerte. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo te ruego que tú me perdones por todas las cosas que he hecho mal. Señor, quizás he llegado a vivir en este siglo de una manera adaptada, de una manera como viviendo a la moda, pero yo te pido perdón por eso, Señor. Y en este momento te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, entra en mi corazón y ayúdame a vivir como tú viviste, Padre precioso. Por favor, Señor, ayúdame a amarte con todas las fuerzas de mi alma, de mi mente y de mi cuerpo. Gracias te doy, Padre celestial. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo. Y tú que has orado, que has recibido a Cristo como su Salvador, vamos a decirle al Señor que nos ayude a persistir, que nos ayude a amarle todos los días de nuestra vida. El Señor dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, iglesia o amigos, hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Ha sido un honor, una bendición haber compartido esta palabra en este día con ustedes. Dios les bendiga.